Como hemos venido hablando durante estas semanas, nosotros al abrir este Evangelio de Juan nos encontramos con tesoros, riquezas espirituales que nosotros deberíamos estar gozosos. Como ustedes pueden apreciar, Juan capítulo 1, versículo 1, empieza indicando, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y asimismo, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como ustedes pueden apreciar, nosotros podemos ver aquí doctrinas esenciales de la fe cristiana. Podemos notar nosotros aquí que se encuentra la preexistencia de Jesucristo, la divinidad del Señor Jesucristo, la humanidad del Señor Jesucristo, el creador del universo, de todo lo que nosotros vemos. Estas doctrinas encierran la gloriosa manifestación del Dios verdadero, al cual nosotros inclinamos nuestro corazón. Se trata de verdades no negociables. Juan se encarga de hablar de la naturaleza divina, de la naturaleza de quién es el Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 1 presenta testigos oculares y uno de ellos es Juan el Bautista, enviado, el heraldo, enviado por Dios para que dé testimonio de la luz verdadera. Pero lo que hace Juan el apóstol presenta en este versículo 14, único en toda la escritura, único porque está hablando de quién, del Dios encarnado, el Dios verdadero que vino aquí a la tierra para dar su vida y dar vida eterna. Nosotros podemos darnos cuenta que hay muchas doctrinas falsas que las podemos denominar dentro de la categoría de heréticas. Algunos inclusive han indicado o han torcido el principio de la verdad, minimizando al Señor Jesucristo, indicando que el Señor Jesucristo es menor que el Padre. Otros consideran que Jesucristo ha sido creado. Otros, en cambio, han considerado que Jesucristo es un ser divino, pero que no tiene la naturaleza humana. Otros argumentaban que Jesucristo, por el mismo hecho de ser hombre, Dios moraba en él. Todas estas falsas enseñanzas están en contra de la veracidad de las Escrituras. El apóstol Juan lo que hace es decir lo siguiente, y en la carta prácticamente de segunda de Juan, especialmente en los versículos 3, 7 y 9, dice lo siguiente: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esta es la veracidad de las Escrituras. Esta es la doctrina verdadera que provoca fundamentos consistentes. ¿Qué provoca? Firmeza. ¿Qué provoca? Estabilidad. Provoca certeza. Provoca seguridad en la doctrina que expresa la Biblia. Esta doctrina que nosotros le estamos estudiando cambia vidas. Esta doctrina que nosotros le estamos estudiando limpia corazones. Realmente el Dios encarnado entró en escena, vino a este mundo para dar vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el propósito de este libro, que lo conozcamos al Señor Jesucristo, que creamos en el Señor Jesucristo. Y una vez que se cree, entonces, genuinamente, entonces tenemos vida eterna. Y algo tremendo, que en este versículo de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos encontramos que Jesucristo, el Dios verdadero, entra en la escena, entra en el mundo. Lo invisible se hace visible, lo perfecto, lo divino se hizo visible. El Creador entró a su creación. Dios asumió la humanidad en la encarnación. El Verbo, el Logos, el Dios encarnado entró en la escena más grande de toda la historia de la humanidad. El Dios se hizo carne y se manifestó al mundo para que todo aquel que en él creyere sea salvo y tenga vida eterna. Por lo tanto, en esta mañana
vamos a mirar 4 aspectos fundamentales. Primer aspecto fundamental, el Dios encarnado. Segundo aspecto fundamental, el Dios encarnado habitó entre nosotros. Tercero, el Dios encarnado mostró su gloria. Y cuarto, el Dios encarnado lleno de gracia y de verdad. Empezamos a desarrollar el primer punto, el Dios encarnado. Mientras nosotros vemos en los evangelios sinópticos como Mateo, como Marcos, como Lucas, que narran la evidencia de quién es el Señor Jesucristo, la historia en general de lo que hizo el Señor Jesucristo, en cambio el apóstol Juan lo resume en un solo versículo que contempla la encarnación del Señor Jesucristo. Versículo 14 de Juan capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan escribió a los Colosenses, dijo lo siguiente: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En otras palabras, el universo llegó a existir por él, así que el énfasis recae en la absoluta divinidad de Cristo, mostrando la clara evidencia de que Jesucristo es divino, el Verbo, el Dios supremo, el Dios eterno se viste de gloria, donde Jesucristo y su Padre estaban cara a cara, donde se evidencia el gozo inefable de la comunión eterna de Dios y el Hijo. Eso es lo que nosotros podemos asimilar, mirar y que está demostrado en la palabra, en la Escritura. Jesucristo el Verbo, el Dios verdadero. Este verbo pasa de la eternidad a la dimensión de la humanidad. Como dijo alguien, lo infinito se hizo finito. La eternidad entró en el tiempo. Lo invisible se hizo visible. El Creador entró a su creación. El Verbo accedió a descender a este mundo lleno de ¿qué? Lleno de pecado, lleno de miseria, a este mundo donde no le recibieron los suyos. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Colocó una tienda por un tiempo entre los hombres pecadores y así manifestar el glorioso poder para transformar vidas. Este Verbo encarnado llamado el Dios, el yo soy, se hizo presente. La Escritura dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. Este Verbo es Dios. Este Verbo es Dios. Vino a la tierra como hombre. Vino a la tierra como hombre. Estas palabras fue hecho. Debería entenderse de la siguiente manera. Tomó para sí o llegó a la escena como. Esto confirma que Jesucristo adoptó la naturaleza humana. La naturaleza humana, dice, fue hecho carne. Fue hecho carne. Se entendería mejor como el proceso por el cual el Verbo Jesucristo entró en la historia humana como hombre. Se hizo completamente hombre, pero siguió siendo completamente Dios. Esto es algo único que solamente se presenta en la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo entró en el mundo, en este espacio físico, en este espacio donde mora el hombre pecaminoso. Y debemos recalcar lo siguiente: Jesucristo hombre, su identidad, su naturaleza, sin pecado. Sin pecado. Y eso es lo que nosotros creemos. Pero el hombre natural, normal, creado por Dios, es pecaminoso. Esa es la abismal diferencia que nosotros podemos observar. El apóstol Pablo también testifica sobre la identidad de Jesucristo cuando él escribió a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, estas porciones de las Escrituras
se convirtieron en himnos preferidos de la iglesia. Eran la voz de la iglesia primitiva que alababan a Jesucristo, el Dios encarnado. Y quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Estos versículos cantaban y alababan esta iglesia. Esta iglesia primitiva sabía la naturaleza de quién es el Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente. Voy a hacer énfasis prácticamente en donde indica la naturaleza del Señor Jesucristo. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Miren, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Para muchos, esta doctrina de la encarnación no tiene validez. Para muchos, su criterio es tan mínimo. Por ejemplo, y quiero que aprendamos estos términos. Por ejemplo, el docetismo, que es una enseñanza herética, afirmaba lo siguiente. Miren lo que afirmaba quienes creían en esto. Miren, Jesucristo parecía tener un cuerpo físico, pero no lo tenía. Además, argumentaban que Jesucristo era una ilusión y su sufrimiento en la cruz no fue real, por el mismo hecho de que estos herejes pensaban que Jesucristo es divino, por lo tanto no podría sufrir. El docetismo negaba la humanidad de Cristo, rechazaba el sufrimiento y la crucifixión de Jesucristo. La iglesia primitiva rechazó profundamente, rotundamente todas estas malas enseñanzas. ¿Y qué hace Juan el apóstol? Juan el apóstol lo que dice en Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Juan el apóstol? Está eliminando o destruyendo todas estas falsas enseñanzas. Nosotros creemos firmemente, y esta es la postura bíblica, que Cristo es verdaderamente Dios y que Cristo es verdaderamente hombre. Esta es la unión hipostática. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es confirmar según las Escrituras. Las Escrituras afirman la preexistencia del Señor Jesucristo y afirman que Él es el Creador y afirman que Él es un ser divino. Ahora bien, en la carta que escribió también Juan el apóstol, dice lo siguiente, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y como sabemos que primera de Juan, escribió el apóstol Juan, él fue un testigo ocular, él fue el que miró con sus propios ojos quién era Cristo, él asevera lo siguiente, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Él lo vio a Cristo cara a cara. Y miren lo que afirma. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, habla en plural, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos estaban convencidos de la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Dios anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Este es un testigo ocular. Él es el que estaba viendo la evidencia clara, la esencia divina del Señor Jesucristo.
Esto es suficiente para incrementar nuestro discernimiento y no caer en esa doctrina que pervierte en la verdadera doctrina. La comunión que debemos tener con la doctrina correcta no es una opción, sino un mandato. Es suficiente con lo que expresa el apóstol Juan de quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la doctrina de la encarnación vital, esencial para la fe cristiana. Usted, si cree solamente en la deidad de Jesucristo, pero usted no cree en la humanidad de Jesucristo, está engañado. Si usted solamente cree en la humanidad de Jesucristo, pero no en la divinidad o la deidad de Jesucristo, está engañado. Ahí mismo, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10, miren lo que dice la Escritura. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 dice lo siguiente. El que cree en el Hijo de Dios, miren, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El mismo apóstol Juan está hablando, está indicándonos la veracidad de las Escrituras. Por lo tanto, si usted asevera y cree legítimamente en la doctrina correcta de que Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios, entonces usted tiene una perspectiva clara de la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Usted tiene una perspectiva bíblica, tiene la certeza de quién es verdaderamente Jesucristo. En otras palabras, si usted cree en la verdadera identidad del Señor Jesucristo, usted es salvo. El verbo, dice, el verbo, Cristo, Dios, el verbo fue hecho carne. En otras palabras, Juan presenta el verbo como el principio de todo. Como el principio de todo. El hombre, Jesús, al Dios encarnado que se inserta en la historia de la humanidad. Es el fiel reflejo del amor de Dios hacia la humanidad. Es la dirección perfecta que contribuye al plan de redención. Jesucristo, hombre, expresó con su vida, con su amor, el rescate por muchos, los cuales estaban en tinieblas y fueron trasladados al reino celestial. Era necesario que venga el Señor Jesucristo en carne. Era necesario que venga el Señor Jesucristo así en carne. ¿Para qué? Para mirar nuestra condición y rescatar esa condición perversa, rescatarla y darle vida eterna. Aquí vemos nosotros lo siguiente. ¿Por qué Jesucristo vino a ofrecer vida espiritual? Porque Él es el único que puede dar vida espiritual. Para que el hombre se vincule con el Creador y participe de la plenitud de la vida eterna. Una de las cosas que a nosotros debería impactarnos, miren, Jesucristo en su condición de hombre se humilló al venir aquí a esta tierra. Se humilló, ¿por qué? Porque vino a este mundo cargado de maldad, cargado de pecado. Y creo que, y vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, porque aquí prácticamente se indica la verdadera naturaleza de quién es el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La doctrina de la encarnación para los hijos de Dios debe producir gozo. Esta doctrina a nosotros debe producir gratitud, porque era necesario que el Señor Jesucristo venga a la tierra en forma humana, pero sin pecado. Jesucristo, siendo hombre, se compadezca de nosotros, criaturas pecaminosas, necesitadas de un Dios vivo. Este verbo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, por un lado, se ha identificado plenamente con nosotros y por otro lado, mantiene su naturaleza divina. Tal vez usted puede pensar lo siguiente: ¿cómo es esto de que en Jesucristo estén las dos naturalezas? ¿Cómo es posible que en Jesucristo estén las dos naturalezas? Para la mente humana es una locura que Jesucristo pase de la divinidad a ser un hombre. Peor, para el hombre natural es una locura pensar que Jesucristo o en Jesucristo existan las dos naturalezas, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahora bien, el verbo se hizo carne, es decir, se hizo hombre, y esto nos recuerda lo que dijo el autor de Hebreos. ¿Qué dijo el autor de Hebreos? En Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente: en Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo se hizo hombre semejante ¿a quiénes? A sus hermanos, sin experimentar el pecado, absolutamente santo. Jesucristo inmutable pueda compadecerse del hombre y experimentar los quebrantos del hombre sin anular su deidad. En otras palabras, el Dios encarnado comienza, miren, en el seno de María, continúa en la peregrinación de su vida, anunciando el mensaje de salvación con el poder de sus palabras de su vida, y termina en la cruz con su muerte como hombre, anulando los decretos que estaban en contra de nosotros, sepultando al pecado, venciendo a la muerte, derramando su amor por todos aquellos que creen en Él, dándoles vida espiritual y regalándoles vida eterna. Por lo tanto, el Dios que ha encarnado se hizo visible a todos en la cruz. Ahí se hizo visible. Ahí es cuando nosotros debemos parar, mirar y escuchar y descansar en lo que representa el Señor Jesucristo para nosotros. Tenía que hacerse hombre sin pecado para que vaya en la cruz, muera en la cruz, se lleve todas nuestras iniquidades y por lo tanto nosotros no solamente seamos perdonados, sino que llevados con Cristo a donde, en esa estadía eterna, el cielo. Lo impactante es que este verbo que se hizo carne, dice el autor de este libro, habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Juan, al apóstol, afirma: el Dios encarnado habitó entre nosotros. No solamente se hizo hombre, sino que habitó entre los hombres durante 33 años. Ahí estuvo en medio de su pueblo. Este es un asombroso hecho de la encarnación. El mismo hecho de que Dios habitó entre los hombres. Miren, este verbo habitó. Tal vez a usted le puede sonar muy familiar esta palabra, habitar. Habitó. Es un verbo aoristo activo que tiene la connotación de una acción puntual, definitiva y terminada. Literalmente, significa vivir en una tienda. ¿Se les hace familiar esto al Antiguo Testamento? ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra habitó nos trae a la mente que
el tabernáculo del Antiguo Testamento donde Dios se reunió con Israel. Donde Dios estuvo presente. El tabernáculo era una tienda donde moraba la presencia de Dios. Sin duda alguna, era la tienda más gloriosa de todo el pueblo. La luz resplandeciente de su gloria estaba en ese tabernáculo y el pueblo estaba alejado del tabernáculo. El pueblo podía mirar el tabernáculo, pero nadie podía entrar en el tabernáculo. Ninguno podía acceder al lugar santísimo. Solamente podía tener acceso el sumo sacerdote, quien llevaba una porción de la sangre de corderos y expiar por los pecados del pueblo. Lo impactante es la presencia de Dios, cuyo objetivo era guiar a su pueblo y demostrarles que Dios estaba con su pueblo. Pablo le está recordando a su audiencia, dice, habitar. Ese tabernáculo, la presencia de Dios estaba ahí. Así como observamos lo impactante de la presencia de Dios, cuyo objetivo era guiar a su pueblo y demostrarles que Dios estaba con su pueblo. Miren, al descender Dios al tabernáculo, resplandecía su gloria y llenaba aquella tienda. Dios estaba en el tabernáculo. Ahora, el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, se presentó entre su pueblo, en quien la gloria de Dios se manifiesta con la finalidad de acercarse al pecador, de llamarlo y atraerlo a Jesucristo mismo. ¿Por qué digo esto? Jesucristo no necesitaba de un tabernáculo. Si Jesucristo entró a la escena más grandiosa, estaba su gente, estaba su pueblo, estaba Él presente, el Dios vivo. ¿Para qué? Para que los atrajere a quienes creían en Él, los arrastrara a ellos, a quienes creían en Él. No necesitó de una tienda. No necesitó de un tabernáculo, simplemente vino aquí a la tierra. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Y eso es lo que está haciendo Juan el apóstol, recordándoles de esta palabra: habitar. Jesucristo vino a morar entre los hombres para rescatarlos de su miseria espiritual. Vino a este mundo para atrapar corazones y salvarlos de la debacle espiritual en la que viven. Jesucristo, el Dios encarnado, vino a salvar lo que se había perdido. Habitó entre los hombres, es decir, el sumo sacerdote, el Hijo de Dios, el Verbo, el Logos, se presentó de manera visible. El Verbo, el único que posee la autoridad de expiar los pecados y salvarlos. Debemos entender que habitó entre los hombres con el único propósito ineludible de amarlos, perdonando sus pecados. Las personas estaban cara a cara con el Dios verdadero, con Jesucristo. Ellos podían comer con Él. Ellos podían beber agua con Él. Ellos podían conversar con Él. Así como la samaritana estuvo conversando con Dios, así como la mujer que le roció perfume, así como los discípulos que lo oyeron, que lo vieron, que lo tocaron, que lo palparon con sus manos al Verbo de vida. Esto demuestra claramente que el Verbo habitó entre ellos. Pero hay algo también significativo: y aquellos que no lo vimos, bienaventurados aquellos que no lo vieron y creyeron. Dios provocó en el corazón de cada uno de los creyentes creer. Aunque no vemos, creemos. Aunque no lo vemos, seguimos confiando en Él. Eso es lo que provoca el Señor Jesucristo en nosotros. Y por eso yo decía en algunas de las enseñanzas que el mayor milagro es convertir un alma, y solamente Jesucristo lo puede hacer. Solamente Él lo puede hacer. No es el cura, no es el pastor, no es la iglesia, no es el hermano, no es la hermana. Es Cristo quien tiene el poder para convencer de pecado. Es el Espíritu Santo quien tiene el poder para llevarlo al rebaño. Es Dios quien provoca todo este
ejercicio de la fe. Amados hermanos, esta profecía se cumplió cuando Isaías escribió y dijo lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Se cumplió esa profecía. Dios con nosotros y en nosotros. Eso es lo que implica la verdadera doctrina. No estamos siendo místicos, no estamos formando un show o un espectáculo. Estamos diciendo la verdad, que Cristo vino a morar en el corazón del hombre. Esa es la verdadera tienda que tiene el ser humano. Él puso su tienda en el corazón del hombre, lo redimió, lo rescató y le dio vida eterna. No solamente, miren, el Dios encarnado habitó entre los hombres. Seguimos con Juan capítulo 1, versículo 14. Sino que el Dios encarnado, ¿qué más? Mostró su gloria. Habitó entre los hombres, ahora mostró su gloria. Porque dice el versículo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y dice que vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y cuando dice el autor vimos su gloria, es decir, Juan el apóstol y otros testigos más vieron la gloria del Señor. Este verbo vimos tiene el objeto de verlo cuidadosamente. Lo vieron cuidadosamente, lo vieron con sus propios ojos. Y no lo hacen por curiosidad, sino que sus ojos contemplaron la realidad. Estuvieron examinando lo que vieron, reflexionaron lo que vieron, lo estudiaron, lo contemplaron y sobre todo lo consideraron como es. Es muy parecido prácticamente a lo que le sucedió a Juan el Bautista cuando él dijo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Testigos oculares que vieron la majestuosidad del Señor Jesucristo. Asimismo, Juan y otros testigos oculares vieron al Dios encarnado en acción. Ellos vieron la gloria del Verbo encarnado. Ellos vieron la majestuosidad del Dios encarnado. ¿Cómo? Por medio de sus obras, por medio de sus poderosas acciones. Es ahí donde brilló los atributos de la divinidad en la persona del Señor Jesucristo. Uno de los ejemplos más vistos y uno de los ejemplos donde nosotros debemos centrar nuestra mirada, ¿saben cuál es? La transfiguración. La transfiguración, ¿qué pasó ahí en la transfiguración? Se miró la gloria propia de su divinidad. Se hizo visible ¿a quién? A tres de sus discípulos. ¿A tres de sus discípulos? ¿A cuáles? A Pedro, a Santiago y a Juan. Ellos vieron una manifestación física de la gloria del Señor Jesucristo. Dice: el cual resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa es la gloria del Señor Jesucristo. Además podemos notar que la gloria de Dios es el esplendor y honor únicos que se vieron en la vida del Señor Jesucristo. Sus milagros, muerte y resurrección. Nosotros debemos poner énfasis en el Evangelio. ¿Cómo podemos notar la gloria del Señor Jesucristo en el Evangelio? Cuando Él vino a morir en la cruz. Glorioso Evangelio. Su gloria resplandeció. ¿Cómo? Llevándose todos sus pecados. Su gloria resplandeció. ¿Cómo? Siendo sepultado. Su gloria resplandeció. ¿Cómo? Resucitó de entre los muertos. Su gloria resplandeció. ¿Cómo? Ascendió a la diestra del Padre. Su gloria resplandeció salvando almas. Su gloria sigue resplandeciendo, salvando almas. Nosotros debemos mirar el Evangelio una y otra vez.
Lamentablemente para muchos hombres esto no les fue revelado, y aquellos no lo vieron a Jesucristo como lo que es. Penosamente lo vieron como un hombre más. Pero para aquellos testigos que estuvieron presentes fue de gran bendición para sus vidas, así como a Juan el Bautista le fue revelado. Nosotros como creyentes también podemos decir lo siguiente: glorioso evangelio que demuestra la gloria del Señor Jesucristo. El resplandor, la luz que fulmina el pecado. El resplandor, la luz que atraviesa corazones pecaminosos para salvarlos. La gloria del Señor Jesucristo se manifestó para que nosotros podamos andar en la luz y ya no en las tinieblas. Ese es el glorioso evangelio. Es la gloria, como dice la Escritura, como del unigénito del Padre. Esta palabra unigénito aparece algunas veces en este evangelio. Aparece en Juan 1:14, 18, aparece en Juan 3:16 y 18. Y también en la primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Unigénito, ¿qué significa? Único hijo, en esencia, único hijo en su clase. Es decir, que Jesús es el Hijo de Dios distinto a todos los hombres. Muchos falsos maestros se han atrevido a decir que esta parte de la Escritura indica que Jesús fue creado. La Escritura responde un rotundo no. Debemos destacar una vez más que Jesucristo no fue creado por Dios. El mismo Juan, quien es el autor de este evangelio, proclama la verdad de quién es Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo persistente, el Verbo coiguales al Padre, como dice la Escritura: yo y el Padre unos somos. Y en Juan, capítulo 17, versículo 24, dice lo siguiente: Juan, capítulo 17, versículo 24, dice lo siguiente: Juan capítulo 17, versículo 24 dice lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre comparte todo con el Hijo en esencia. En esencia la gloria se manifiesta con el Padre y con el Hijo. Muy acertadamente dijo alguien lo siguiente: Hijo en cuanto a persona es total y únicamente Hijo, como también es total y perfectamente Dios. Así el Padre en cuanto a persona es total y únicamente Padre, como es también total y perfectamente Dios. Fin de la cita. La gloria como del unigénito del Padre, como único Hijo en esencia. El Dios encarnado no solamente habitó entre vosotros, el Dios encarnado no solamente mostró su gloria, sino que también el Dios encarnado estuvo lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Él es en esencia gracia y en esencia es la verdad. Dos componentes que nosotros no podemos olvidarnos, dos componentes que confirman la naturaleza del Evangelio. Sin gracia no hay salvación, y sin verdad tampoco hay salvación. La gracia y la verdad la necesitamos para que sean regenerados los corazones. Gracia y verdad, y Jesucristo es el único que tiene la gracia y la verdad para venir a salvar, lleno de gracia y verdad. A mí me llamó mucho la atención este término lleno. Hasta también me llamó la atención porque pensé en algún momento que era un verbo, pero este es un adjetivo: lleno. Tiene la idea de estar completo. Completo. Entonces Jesucristo es el único que está completo. Jesucristo está completo. De gracia, de verdad. Los testigos oculares, aquellos que estuvieron presentes, vieron a Jesucristo.
lleno de esa luz resplandeciente de su gloria, pero además de eso, ¿qué estaban? Miraron que la gracia y la verdad solamente Él la tenía. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa la bondad de Dios para quien no se merece. Y la verdad es Cristo, quien es por naturaleza verdad. Él mismo dijo con sus labios, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de las escenas para mí se podrían considerar como trágicas. Poncio Pilatos estuvo al frente del Señor Jesucristo y le hace una pregunta que muchos también la hacen aquí y muchos la siguen haciéndola. Le dijo, ¿qué es la verdad? Delante de Poncio Pilatos estaba la verdad, Jesucristo. Muchos de nosotros debemos contestarle esa pregunta, ¿qué es la verdad? Y decir, es Cristo la verdad y el camino, el único camino que lleva a la salvación. El único camino, no hay otros caminos. El único camino, Jesucristo, la verdad. Es por eso que nosotros debemos interesarnos mucho en estos términos bíblicos de gracia y verdad. Jesucristo vino a resolver el conflicto interno del hombre. Ese conflicto tiene que ver con el pecado y la solución es la gracia. Un regalo gratuito. Su gracia fue derramada, su gracia fue expuesta, su gracia fue entregada, su gracia fue dada. ¿A quiénes? A corazones pecaminosos para salvarlos. Y por su gracia somos salvos. Efesios capítulo 2, 8, 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Usted no tuvo que hacer algo o algunas cosas para que sea salvo. Simplemente Dios, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, corrió a ese corazón moribundo para salvarlo. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. No se olvide de la gracia. No es una gracia barata. Es una gracia no calculada. Es una gracia que tiene poder para salvar. Nosotros no estamos para transformar vidas. Dios está para transformar vidas por medio de su gracia. Y por eso dice aquí, lleno de gracia y de verdad. La gracia que salva, que perdona, que restaura, que convierte almas. Usted ha sido salvado por gracia y misericordia de Dios. Esa gracia se manifestó todo el tiempo y se cristalizó en la cruz, donde Jesucristo murió por los pecadores con el propósito de restaurar vidas. Y muchos realmente sean guiados hacia la eternidad con Cristo. Jesucristo vino a este mundo lleno de gracia para que la comunión del hombre con Dios sea restaurada. Sea restaurada. El Dios de toda gracia envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La gracia descendió del cielo, vino a la tierra a convivir entre los hombres, a habitar entre los hombres, y les dio la gracia para salvar a pecadores. Por lo tanto, usted y yo no nos merecemos su gracia. Usted y yo no nos merecemos ser salvados, sino que a Cristo le plació por su gracia salvar a los que Él quiere, por su misericordia y por su gracia. Pero no solamente vieron estos testigos oculares que el Dios encarnado estaba lleno de gracia, sino también estaba lleno de verdad. Lleno de verdad. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13.
Este versículo prácticamente ha sido de gran gozo para algunas personas. Sabemos que toda la palabra tiene poder para salvar. Y este versículo que yo lo voy a leer, tome en cuenta algunas frases para que nosotros podamos meditar bien. Miren lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, en Cristo, también, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Cuando Cristo habló la verdad, muchos se convirtieron. Pero esa verdad sigue hablando duro y fuerte y sigue transformando vidas. Esa verdad sigue transformando vidas. Miren lo que dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted oyó la palabra de verdad, es decir, lo que dispuso el Señor Jesucristo, si usted realmente creyó en la verdad, creyó en Cristo, entonces fue sellado con el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos entender que el Evangelio se concentra en la persona del Señor Jesucristo, sellados con el Espíritu Santo. Las personas se salvarán cuando vengan al conocimiento de la verdad, porque cuando hay verdad, entonces hay gracia. Aquellos que no creen en la verdad, entonces serán condenados. Aquellos que no creen en Jesucristo serán condenados. Jesucristo advirtió lo siguiente: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muchos han rehusado creer en el Hijo, por lo cual no verán la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ellos. Quienes rechazan la revelación completa de Dios en Jesucristo se perderán eternamente. Quiero indicarles lo siguiente: cuando veo a personas cercanas o a personas que uno ama y veo que no les interesa o no les importa, y quiero ser honesto con ustedes, muchas veces mi corazón se ha vuelto indiferente y le he pedido al Señor que me dé un Dios, que me dé un corazón sensible para que ame a esas personas y les diga la verdad. No me importa el precio que yo debería pagar. Debería importarme el corazón de esas personas, porque esas personas, si murieran en sus pecados, en ese mismo momento, ellos eternamente estarán en un lugar donde no habrá ya oportunidades. Yo le ruego al Señor Jesucristo que tengamos convicciones acompañadas por el amor, y que ese amor del Señor Jesucristo no solamente les llevemos el mensaje de salvación, sino que nosotros lo amemos con la verdad y con nuestro propio testimonio. El apóstol Juan lo que está haciendo con este evangelio es impulsar verdaderamente el evangelio para llevar a esas personas que están moribundas a causa de sus pecados y llevarlos al redil. Llevarlos donde está Cristo como pastor de su rebaño, y Él guiará a sus ovejas. Por eso esto es serio. Esto es serio. Nosotros no podemos realmente darnos el lujo de no hablar. Tenemos que hablar y no estar callados. Puede ser su hijo, puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser su papá, puede ser su mamá. La muerte llega cuando menos se piensa. Yo le invito a que usted ore, ore,
y le pida al Señor que nos dé amor por los perdidos, amor por los perdidos. Y que realmente ese corazón que si hay apatía o hay indiferencia, que el Señor la quite de nosotros. Necesitamos, por favor, necesitamos ser lo suficientemente humildes y valientes para decir la verdad. Jesucristo, Jesucristo, el único. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El tiempo pasa, nuestros deseos pasan, el mundo pasa y nuestros deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, estas doctrinas que nosotros estamos mirando son doctrinas que realmente nos deben a nosotros dar gozo, porque estamos hablando de quién es Jesucristo verdaderamente. Y si nosotros no solamente nos llenamos de conocimiento, sino que realmente somos impulsados a pensar, a meditar, a mirar, a gozar y decir gracias Señor, por mostrarme tu verdadera identidad. Quiero estar feliz, quiero estar contento, porque eso debería ser suficiente para nosotros poder caminar donde quiera que estemos. Cristo es el Dios encarnado. Cristo vino a sufrir por nosotros y se llevó todos nuestros pecados. Él vino a dar su vida por nosotros. Creo que nosotros recalcamos una y otra vez el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y lo seguiremos haciendo porque es el Evangelio quien produce vida eterna. Estas doctrinas, por favor, debemos contemplarlas, asimilarlas y amarlas con todas nuestras fuerzas. Se trata de Cristo. Y hemos visto hoy en esta mañana el Dios encarnado. Hemos visto en esta mañana el Dios encarnado habitó entre vosotros. Qué manera de indicarnos Juan el apóstol. Qué manera de poder disfrutar de este evangelio. Como yo decía en la introducción de este evangelio, Juan vino a hablar sin tapujos, directamente al grano. ¿Quién es Cristo? Y así vamos a recorrer durante estos capítulos. El Dios encarnado mostró su gloria. El Dios encarnado lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, hombre, vino a este mundo para salvar a pecadores. Amén. Oramos.